Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Consultoría Merkabah. Buenas noches, Toño. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Arturo? Pues bueno, vamos a seguir con el tema de los síntomas de la enfermedad espiritual llamada alcoholismo. Como hemos mencionado en infinidad de ocasiones, esta enfermedad es prácticamente una enfermedad que casi el 70% de la humanidad puede estar padeciendo en estos momentos y pues realmente se desconoce, ¿no? Su sintomatología. Cómo había en ti pues al inicio una dificultad para poder comprender este tipo de enfermedad y no tan solo comprenderla, tratarla, ¿no? Entonces pues a veces es muy duro reconocer que ese tipo de enfermedades pues no tienen cura conocida, solo se puede detener en un momento, ¿no? Dado a través de un tratamiento, ¿no? Claro. Entonces ese tratamiento, pues al ser espiritual, pues el tratamiento debe ser espiritual, ¿no? ¿Qué sientes en este sentido cuando te proponen una alternativa espiritual? ¿La aceptaste? ¿Cómo fue lo que viviste? Una locura, no sabía, no creía. Eso se me hacía como contraproducente, no iba conmigo, me refiero, y me costó mucho trabajo comprar una idea. O sea, fue progresivo, pero de que yo quisiera creer en algo, estaba muy difícil, demasiadamente difícil. Entonces esta enfermedad, que era una situación espiritual, decía, ¿cómo se puede arreglar esto? Si me están hablando de Dios o me están hablando de fe. Así es. O sea, de que están tan locos, ¿no? Sí, más bien yo vivía del prejuicio y vivía de las situaciones que la sintomatología de la enfermedad pues me daba de comer y yo me alimentaba de ella. ¿Cómo alimentar de Dios? Pues que está loco, ¿qué les pasa? Está fuera de lo común, ¿no? O sea, no estábamos acostumbrados a esa situación. Contemplar la situación de que si, o sea, hablarlo así con esa palabra, que si con Dios estabas bien. Es imposible. Era de locos creer en una situación de esas. No, y aparte de hablar realmente de una enfermedad y conocer los síntomas, pues es realmente algo, pues un poco complicado, ¿no? Porque sí. No estás acostumbrado, prácticamente, ¿no? Decirte que tienes un problema tan solo en cuestiones del ánimo, Claro. Pues realmente tú te sientes fuerte, ¿no? Y este tipo de aspectos naturales del ser humano en su parte espiritual, que es el ánimo, pues se puede confundir muchas veces con la fuerza física, ¿no? Claro. Entonces la persona siente que tiene fuerza, pero no puede darse cuenta que tiene una profunda depresión. Claro. Y que la depresión, pues la falta de ánimo. Claro. Entonces dice Neuróticos Anónimos ahí en su literatura que vemos personas funcionales, pero con profundas depresiones, ¿no? Claro. Entonces pueden estar viviendo sus vidas, pueden estar ahí funcionando todos los días, pero realmente se sienten deprimidos, ¿no? Y así era yo, ¿no? Claro. Con un profundo malestar, con algo que siempre me incomodaba, que me sentía forzado a veces a hacer las cosas sin un sentido claro, ¿no? Ahorita mencionas la fe, pero aquí lo importante de esto es que hablemos de esto. ¿Qué tan importante es la fe para la vida diaria de una persona? Porque hablamos de un término que utilizan las religiones y que muchas personas desconocen su funcionalidad para un ser humano. O sea, ¿qué tan importante es la fe para ti en tu vida diaria y en la mía? Porque cuando hablamos de fe, creemos que estamos hablando de un concepto religioso, que si tú ya tienes broncas con la religión, ya no lo vas a aceptar tan fácilmente, ¿no? No. Pero en realidad no conoces el valor o la importancia que tiene este principio para tu vida diaria. O sea, una persona debe tener fe, si no, no funciona. Bueno, y que tú le digas eso a una persona eso es súper extraño, ¿no? Porque para empezar te dicen que la fe es creer, ¿no? No. Y entonces dicen, yo no creo en estas cosas, pero creo en estas, ¿no? No. Pero la fe es vital, la fe es necesaria, y si una persona con un padecimiento espiritual no la tiene, claro, va a batallar. Sí, yo creo que la fe es una brújula. La brújula siempre nos va a indicar al norte. Y cuando nosotros estamos hablando del norte, estamos hablando precisamente no de una fe que se cuelga de una religión. Porque nosotros nos cansamos de hablar. Cuando más o menos nos calmamos,
de hablar ahora de las religiones, que definitivamente estaban como fanáticos, o que de alguna manera no podían estar sin un Dios. Y para nosotros no nos importaba, porque la fuerza que tú hablas, con relación a la fuerza inversa, o la fuerza que es de Dios, o la fuerza que es inversa, que es más material, me imagino que esa fuerza sí nos hacía que podíamos estar con cierta fuerza para poder hacer las cosas. Pero el malestar o la sintomatología que estamos hablando, que en relación a cómo te sentías, pues no la conocías, porque no podías detener tu mente. Que ese es el verdadero concepto de la situación, es detener la mente, porque nosotros vamos a escuchar ya ahora sí lo que hay allá adentro. ¿La gente sabrá para qué sirve la fe? No. O sea, yo no lo sabía. No, por eso no lo sabe. Yo al llegar al tratamiento desconocía prácticamente la función de la fe en mí. Claro. Entonces el programa de Alcohólicos Anónimos menciona que una persona con un padecimiento de alcoholismo puede perder la fe. Claro. Entonces la fe es un algo que está en nosotros y que yo puedo perderla. Y al perderla tengo ciertas reacciones mentales y físicas. Claro. O sea, entonces, ¿qué tan importante es la fe para mí en el día? En el diario vivir, en el que yo tengo que levantarme y hacer mis funciones o responsabilidades de la vida. Mucha gente no lo sabe. No. Y hay gente que funciona con la fe sin saber qué es la fe. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque dice ahí que es más difícil, de verdad, ayudar a aquel que ha perdido la fe o la ha rechazado que aquel que nunca la ha tenido, o que la ha tenido pero no se ha dado cuenta que la tiene. Simplemente funciona con ella. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando un padecimiento te afecta ese principio? Cuando un padecimiento puede hacer que definitivamente pierdas esa brújula y que entres en estados continuos de desorientación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo realmente tener claridad de lo importante que puede ser un principio espiritual para mi propia vida, ¿no? Esos son aspectos que definitivamente yo he estado pues analizando tan solo para mí como para todo a lo que nos dedicamos, pero siento que es muy importante tener conciencia en ello, ¿no? O sea, un principio espiritual es vital y el ser humano lo requiere. Y como te digo, para mí hay personas que los pueden estar utilizando y viven en ellos y no saben que los tienen. Claro. Y están funcionando y tienen esa fe y pueden obrar y todo, pero no saben qué es fe. Claro. Pero ¿qué hay con aquel que la ha perdido, ¿no? O que la ha rechazado porque tiene prejuicios religiosos, ¿no? Entonces hablar de los términos de la fe no es hablar realmente de una religión. En las religiones la practican, inducen a las personas a fortalecer su fe. Pero ¿qué hay cuando un padecimiento te la quita? O te la arrebata, o definitivamente en ocasiones la tienes y en ocasiones no. Bueno, la enfermedad como sintomatología siempre va en contra de la fe, que es lo que definitivamente tiene que ver, lo que te hace que te desorientes y que te saque no de Dios sino de ti. Así que esas son las fórmulas más que yo no entendía. Yo decía que definitivamente todo lo que yo hacía pensaba que eso me va a dar satisfacción o me iba a hacer sentir bien. Pero ¿por qué no me sentía bien? Eso era lo que yo creía saber, que definitivamente no me ayudaba. Así es. Y entonces cuando tú estás hablando de una obsesión, pero de una obsesión de un poder superior, deja a Dios en paz, porque está muy elevado, pero de un poder superior a ti, me refiero. Una fuerza mayor. O una fuerza mayor que no te la da Dios, que también es otro de los grandes errores, sino que te la tiene que dar otro ser humano dentro de la especialidad de la vida, de veras. O sea, el concepto lo tiene que abrir porque tú ya lo tienes, o sea, pero me refiero a la situación de que solamente un ser humano te puede ayudar. Dice que está la situación que no hay fuerza humana que te pueda ayudar para que conozcas más o menos qué es lo que tienes. Pero solamente una persona que conoce la enfermedad y que está bien loca puede ayudarte y tienes que dejarte guiar. Y más que nada, ya no por fe, sino por una situación de escuchar
Que ese es un problema bien fuerte, ¿eh? Y fíjate que viendo todo esto, estoy aquí leyendo algo que estuve investigando de la cuestión sobre los principios, ¿no? O sea, ¿qué es realmente un principio espiritual? Dice, ¿cuáles son los valores y los principios de un ser humano? Dice, los valores y los principios de un ser humano son fundamentales para guiar su comportamiento y tomar decisiones correctas. Entonces, si una persona que no tiene un principio espiritual, quiere decir que no va a poder tener una guía o un comportamiento adecuado. Entonces, ¿para qué sirven los principios y los valores en la vida de una persona? Nosotros no tenemos una formación muchas veces bajo los principios ni los valores. No nos han educado cómo mantenerlos, cómo poder adquirirlos, cómo conectarnos a ellos. Nos pueden enseñar a tratar la gripe, pero ¿cómo tratas un desánimo? No hay una preparación. Sencillamente que yo te diga, si tú vienes con una depresión, necesitas la honestidad, necesitas el respeto, la justicia, la integridad, la tolerancia y la perseverancia para levantarte de esa depresión, pues me vas a mandar a la fregada. Más bien. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a que primero lo hagan por ti y te den un medicamento que no te implica ningún esfuerzo, que automáticamente lo adquieras. Entonces, hablar supondremos de la perseverancia, ¿no? ¿Qué podría ser la perseverancia para una persona alcohólica? Pues para empezar es mantener el esfuerzo y la determinación para alcanzar esas metas a pesar de las dificultades que se presenten. Claro. Y el alcohólico ya tiene dificultades antes de ejecutar. Entonces, ¿qué tan importante será tener ese valor o principio en él? No tan necesario para poder vivir. Entonces, yo escucho ahí en las sesiones, en los talleres, y en mi caso propio, como yo me quejaba y me lamentaba de que yo, aún queriendo hacer las cosas, las abandonaba. O cambiaba de estados de ánimo y queriéndolo al principio con toda una fuerza, y pasaban 2-3 semanas y ya no lo quería hacer. O sea, no había una perseverancia. A mí las dificultades me desanimaban y me abandonaba. Prácticamente una falta de principio y valor en mi vida. Entonces llego al programa de recuperación y me hablan de que es un programa basado en principios y que se ha escrito un programa que es espiritual y también moral, y que está diseñado especialmente para habilitarme, para recibir una fuerza que me va a ayudar a vivir. Pues es algo completamente extraño, porque estamos esperando una medicina, estamos esperando un psiquiatra, un psicólogo que nos dé la confianza y nos diga, tú puedes, güey. No, tú nomás es que te decidas y no hagas. No, pero es que siempre he estado decidido, pero no tengo ese principio que es una fuerza anímica y un valor que me mantenga en ese sentido todo el tiempo que lo requiera. Entonces el alcohólico batalla todo el tiempo con estas cuestiones por no tener un valor y por no tener un principio. Entonces, ¿tendremos que tratarnos? Pues sí. ¿Y cuál es el tratamiento? Una reconexión con esos valores y con esos principios, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la fe para el ser humano hoy en día? Es vital. ¿Para qué la necesita un joven? ¿Por qué necesita la fe? Dice por ahí estaba leyendo un libro muy interesante, que luego les daré el nombre, porque ahorita desafortunadamente por la lluvia pues se me cuatrapearon las hormonas y se te olvida. Porque llovió. Entonces no traje la información, pero prácticamente el libro decía que la fe es una conexión con un mundo que no existe físicamente, pero que existe. Es que se llama la dimensión de la fe. Bueno, yo creo que es una situación, parece mentira, pero como cósmica, como etérea. Es una situación que tiene que ver con, o sea, que todo es una energía. O sea, la espiritualidad es energía completamente. Y cambiar los valores o cambiar lo que tú dices con relación para poder entender, porque no es ninguna medicina esta así de que naproxeno, una cosa, algo antidepresivo, no, eso no es. Los valores son fuerzas anímicas. Fuerzas, pero tú estás hablando... Pero vitales para el funcionamiento del ser humano. Eso es lo que nos cuesta mucho. Estás hablando de locuras
Pero eso nos cuesta mucho trabajo entender. Hablar de eso es una cuestión que está fuera de algo mundano, y lo que tú estás reconectando es una situación de ayuda, de energías para llegar a los valores. Pero la situación es la guía, que es lo que tú estás hablando. ¿Cómo te conectas a ese mundo que no está aquí? Pero que es necesario y vital para funcionar. Pues es que si no, no vas porque el valor no lo ves. No. Solo lo sientes y lo actúas. Así Por eso es. no lo creemos. Pero muchas personas, como te decía, lo pueden tener, pueden estar funcionando con ellos y no lo saben. Sí. Y viven con una naturalidad. Por eso el tercer paso del programa de Alcohólicos Anónimos menciona la dependencia que se tiene a una energía en una casa, ¿no? Claro. Que en cualquier momento podemos acceder a ella prendiendo el foco, y vemos la gran dependencia que tenemos a esa energía que muchos desconocemos. Es lo mismo de esas fuerzas que no ves físicamente, pero que te mueven. Pues pero tú no te puedes mover porque ya tienes un padecimiento, güey. O sea, en ti hay un padecimiento que corta esa conexión eléctrica, que aunque quieras prender el foco no lo vas a prender. El problema es que creas que tú tienes el poder. El problema es ese, que tengas tú y que creas que tú tienes el poder cuando es una fuerza externa o una fuerza interna que definitivamente tiene que ver para una conexión. Por ahí decías un día, no te muevas. Yo decía, no me muevo, ¿cómo no me muevo? ¿No? Y estás hablando de hacer todo. ¿Sí me entiendes? Sí. La conexión, o hablamos de la armonía, condensación, de la armonía, o sea, de lo que te concentras, de lo que tú te llenas. Porque decía, oren y vuelvan a seguir orando. Si en este caso no pueden tener una conexión. O sea, parar la mente es tener una conexión, no con la fe, sino con algo más interno. Yo me refiero para poder estar un poco contigo y puedas estar conectado con eso que no está en este mundo. No, pero dependes de esa parte dimensional llamado el mundo de la fe. No la creen. Entonces fíjate, te voy a decir los síntomas del alcoholismo o de la enfermedad espiritual. Solo tengo 10 que para mí son los importantes, los básicos. La desesperanza, el desamor, el desánimo, el rencor y los resentimientos, la envidia, los celos, el miedo, la ansiedad, el orgullo, el egoísmo, la culpa, ¿verdad? La pena, la apatía y la pérdida de sentido, que es la falta de fe. Entonces, estos síntomas surgen cuando no hay valores y principios en una persona que lo guíe correctamente. Eso es lo que le enferma. Eso es lo que se te da como consecuencia. Ahora, sí. O sea, lo que tú vas a tener al no tener el principio de la esperanza, vas a tener una falta de esperanza. Sí. Y vamos a poner el ejemplo. La desesperanza es la falta de esperanza en el futuro o la pérdida de fe en que las cosas mejoran. Órale. Aunque yo te diga, te va a ir bien, tú no lo sientes, ¿no? Claro. Entonces me vas a decir, sí, ¿no? Entonces dicen por ahí, agárrate de la fe de otro, güey, ¿no? Solamente. Entonces cuando yo empecé a salir en el tratamiento, en aquel entonces, cuando yo venía de la depresión que viví, que te acuerdas que estuve muy mal melancólicamente, que me atacó el alcoholismo con ese síntoma muy agresivo, que tuve pensamientos de suicidio y todo. Yo me acuerdo que conocí a una mujer y estuve con ella, que era mi pareja, y me llevaba con los santeros. Entonces los santeros, me acuerdo que hacían sus rituales. Yo estoy muy agradecido con ellos, yo no los juzgo, al contrario, me ayudaron mucho. ¿Por qué me ayudaron? Porque ellos me veían bien, ellos creían que me iba a ir bien, y eso me salvó. ¿Cómo te pongo el ejemplo? Una vez fuimos a ver a un padrino, ¿no? Máster de ahí de la santería, y yo me acuerdo que hizo así su ritual y todo, y lo estaba hablando, y me decía, te va a ir muy bien, Arturo. Y yo me acuerdo que le dije, ¿usted cree que me va a ir bien? Dice, yo te veo bien. Aquí esto me dice que a ti te va a ir bien y yo te veo bien. Y yo le dije, yo le creo porque yo no me puedo ver bien.
yo no puedo ni siquiera verme bien. Okay. Yo me quedo con lo que usted me dice. Si usted me dice que me va a ir bien, con eso basta. Y una vez había escuchado a una persona que decía, solo basta con que uno crea en ti y con eso te agarras. Entonces, ese principio espiritual es cuando una persona no ha cruzado el umbral de la fe, claro, y se puede agarrar de la fe que otra lo tiene. Para poder salir. Para poder salir. Así es. Y esos son métodos espirituales de sanación espiritual. Sí, claro. O sea, estamos hablando de una enfermedad espiritual. Es una medicina y tiene espiritual. que quedar clarísimo esto, claro, porque de verdad, en serio, muchas personas pueden empezar a agarrar y ahorita quitar el video porque están pensando que somos religiosos y que estamos hablando de cuestiones religiosas. No, la fe es necesaria. Claro. Es un principio vital de vida. Claro. ¿No? Entonces, en esos tiempos que yo vivía estados de depresión, yo me tuve que agarrar de la fe de otras personas. Claro. Y entonces cuando vivo la experiencia y me acerco al programa de recuperación y me presentan el programa de Alcohólicos Anónimos y veo en ese segundo paso donde dice que solo basta, ¿verdad?, la fe de otros para cruzar ese umbral. Claro. De aquellas personas que de repente cuando cruzaron ese umbral, su vida las cambiaron inexplicablemente. Okay. Entonces esos cambios vinieron fuertes. ¿Pero qué? Yo no tenía la fe, yo no creía en nada. Yo era de las personas que decían, yo ni siquiera podía verme. Mi imaginación estaba tendenciosa siempre a una condición de que yo iba a estar de la fregada. Claro. Yo no podía ni siquiera verme bien, para que me entiendas. Sí, no lo podía. No, en mí no estaba ese factor. En mí no estaba la fe. No había esperanza, había desesperanza. Y ese era el síntoma que estaba generando el alcoholismo en esos momentos en mí. Mi percepción era fatalista, yo no tenía una percepción positiva. Yo no podía decir, mañana me voy a estar bien. Entonces, ¿para qué sirve la esperanza en el diario vivir de una persona que no tendrá miedo al futuro? Y que tendrá la certeza que siempre estará bien. Sí. O sea, ¿qué te otorga la esperanza? Una fuerza, güey. Claro. Porque es un principio espiritual. Entonces tú ya te conduces bajo ese tipo de fuerza o de principio que te ayuda a enfrentar la vida. Claro. Entonces, ¿por qué decía Freddie Mercury? Una persona en este mundo, si no tiene ciertas cosas, y lo que decía son espirituales, le va a doler mucho vivir y tendrá que drogarse. Claro. Eso una vez lo dijo él. Sí, las salidas. ¿Sí me entiendes? O sea, porque la vida las fugas sin principios duele. Bueno, y eso es a lo que yo le llamo tibieza y mediocridad. Claro. Cuando una persona no tiene un poder, aunque sea maligno o sea benigno, va a sufrir, güey. Y el alcohólico es esa persona sin poder. Okay. Es esa persona que no tiene ya la capacidad de tener una guía por sí mismo, un autocontrol, un estado de esperanza propio, sino lo ha perdido. ¿A consecuencia de qué? De una enfermedad. Entonces, ¿cómo poder hablarte del desamor como otro síntoma? ¿Y qué es el desamor? Es un sentimiento que tiene la persona, ¿verdad?, de no ser amado. Entonces la persona con alcoholismo no se siente amado. No siente el amor. Claro. Y también, ¿verdad?, es una persona que es incapaz de amar. No puede transmitir el amor, no fluye en él. Y dice así: el desamor es un sentimiento de no ser amado o incapaz de amar. O sea, la persona siente que no es capaz de amar. Claro. ¿Verdad? Dice, lo que puede llevarlo a la soledad y al aislamiento. Así es. Entonces, personas que pueden estar viviendo fuertes desamores, y no porque le haya pasado un romance o algo, sino un síntoma de una enfermedad. Bueno. Porque estaba con un paciente, fíjate que fue chistoso esto, porque él me decía, no, es que yo la verdad estoy ahorita bien de la fregada, y entonces yo soy como la tristeza. Le digo, no, la melancolía, perdón. Le digo, más bien, el alcoholismo te está generando melancolía, tú no la estás produciendo. Así es. O sea, la persona no produce esas cosas. Y ese ha sido el error, que la gente cree que es la enfermedad, cuando la enfermedad es la que produce esas alteraciones sentimentales y anímicas en la persona, y con ello tendrá deformaciones mentales y físicas. Okay.
Entonces la persona no es la enfermedad. Pero mientras tú sigas creyendo que tú eres la desesperanza, el desamor, el desánimo, el resentimiento, la envidia, la ansiedad, tú vas a querer solucionar tu problema. No vas a permitir de ninguna manera la ayuda de nada. Sí, te cierras. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tan importantes son esos principios y valores en la vida de un ser humano? O sea, ¿qué tan importante para ti puede ser? Te podría poner el ejemplo de tan solo podríamos poner la equidad. Esto es un principio espiritual, la equidad. La equidad dice, esta nos sirve para asegurar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades y recursos. O sea, la equidad nos asegura, o sea, nos da la posibilidad de poder repartir justamente. O sea, qué tan importante es un principio para funcionar todos los días. Entonces, cuando tú tienes que tratar el alcoholismo, no lo tienes que tratar con medicamentos mundanos o físicos o no sé cómo les podríamos llamar. Bueno, pues materiales. O sea, una persona que tiene un padecimiento espiritual tendrá que recurrir a estos principios y valores. Afortunadamente, hay un programa de recuperación que te induce o te lleva a la adquisición nuevamente o reconexión de esos valores y principios en tu vida. Y es ahí donde el alcohólico empieza a mejorar y a sanar. Por eso dice en el 5º capítulo, tenemos una enfermedad que no solo hemos estado enfermos espiritualmente, sino también mental y físicamente. Pero si el mal espiritual es trascendido, mejoramos mental y físicamente. Sí, es cierto. Entonces, ¿pero qué te sana? ¿Un antidepresivo? No. ¿Un chocho? Un medicamento espiritual. Y una vez me decía, oiga, ¿usted por qué se dedica a esto? Y usted no sabe los nombres de los chochos. Le digo, ni los quiero saber. Claro. Porque esa información dentro de mí es un riesgo por la enfermedad que yo padezco. Claro. Pueden ser usados en mi contra. Lo que menos sepa yo de esos nombres es mejor por mi salud. Okay. ¿Por qué? Porque no los voy a aprender los nombres yo. Los voy a aprender a lo que está acá adentro y me llevará a ellos en cualquier descuido. Es por eso que o sea, yo no produzco esto. No es la enfermedad. Es la enfermedad. A mí ya me queda claro. Cuando yo le expliqué esto al paciente, el paciente se relajó. Y dice, yo nunca lo había visto así. Entonces, la enfermedad que yo tengo me produce mis estados de desánimo. Sí. Claro. No eres tú el desanimado. Sí, lo sé. Porque si tú crees que eres el desanimado, tú te vas a querer animar y no buscarás una medicina que te reanime. Ese es todo el problema. Okay. Entonces el alcohólico está buscando que se le eche porras. Tú puedes, güey. Tú nomás es que te concentres. Tú nomás es que te digas, sí, ya, güey. Nada más esto es mental. Lo que los familiares y los amigos le dicen al alcohólico cuando ya no puede él por una enfermedad controlar su manera de beber. Nada más es que lo pienses. Todo está en la mente, güey. Pero ¿cómo pueden ellos comprender, estas personas, que él tiene un padecimiento que lo va a obligar a hacerlo, aunque él sepa que debe parar? Claro. ¿No lo van a creer? No. Entonces, tanto el alcohólico como los familiares, los amigos, lo incitan o se incita a la búsqueda de medidas que le garanticen su poder. Pues es mentira eso. Y es una gran mentira para personas que no tenemos poder. Claro. Entonces, ¿qué nos da el poder? El principio y el valor. Nada más. No hay otro. No hay otro. Fíjate que ya hablando de un ejemplo de lo que tú estás hablando con relación a aquello que te dijeron y que tú no creías porque no sentías y que de alguna manera te dijeron que iba a estar bien. Y doy un ejemplo de esto porque por ahí leí un libro yo también donde habla de las relaciones y la pareja y habla precisamente, es de una iglesia, no sé si está en Estados Unidos, pero habla que es una iglesia, no sé qué tipo de iglesia sea, pero es donde la gente escucha a la gente y de sus situaciones y sus problemas y de alguna manera le dice, ¿no?, que todo lo que él puede hacer, pero le dice, yo confío en ti.
Fíjate, yo confío en ti. En lo que tú dices. Yo dije, ¿qué están hablando, no? Esa es la fórmula. Y ahí lo dice el segundo paso. Por eso, yo confío en ti. Porque tú no puedes hacerlo, pero yo confío en ti. Parece que estamos hablando con los mismos diablos, los mismos que te hacen daño, y son los mismos diablos que te están ayudando. Que eso es lo que de alguna manera yo creo en esta parte donde tú definitivamente estás hablando de una confianza, que necesitas una fe que te dé otro para que te lleve al otro lado. Y eso sí es cierto, ¿eh? Eso no es de aquí. Eso no es de aquí. Eso tampoco tú lo puedes hacer. No. Sí. Ni yo tampoco lo puedo hacer. Lo hacer. hace como tal el principio. El principio del valor. Si el principio está en la persona, puede transmitirlo. Así es lo que decías al inicio. Así es. O sea, si se tiene, se da. Si no se puede dar. No se puede dar lo que no tiene. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Solamente uno que ya ve tres sombras. Así y también quiero aclarar algo, porque sí se debe aclarar. Nosotros hablamos del programa de Alcohólicos Anónimos no porque pertenezcamos o estemos lucrando con Alcohólicos Anónimos. Para mí, en lo personal, Alcohólicos Anónimos es la única, podríamos decir, asociación, ¿no? Claro. Que tiene un programa. Sí. Y su programa es magnífico y es realmente, siento yo en experiencia personal, que es el único que está diseñado hasta este momento y tiene una eficacia garantizada de muchísimos años para detener el alcoholismo. Y nosotros lo hablamos no porque estemos lucrando y hacemos mención de él como si un doctor hablara de Pfizer y lo recomendara ampliamente. Nosotros hablamos de Alcohólicos Anónimos porque reconocemos la autoría de los fundamentos y reconocemos que es un programa que es especialmente diseñado hasta el momento. Hasta este momento es el único programa, no conocemos otro. Yo no lo conozco. Claro, no. Yo he visto ahí en los videos que hay hasta ya chips y inyecciones para quitar la ansiedad, pero a ver si me pueden poner una inyección que me dé fe. Estaría chido, ¿no? Bueno, una inyección ser espiritual. O que me dé una inyección para que yo pueda tratar la envidia, ¿no? Y que ya no me dé envidia jamás, ¿no? ¿Dónde están las soluciones para esos síntomas que el alcohólico es víctima todo el tiempo? ¿No? O sea, ¿cómo? Solamente con un programa de recuperación especialmente diseñado para ese mal. Y hasta este momento, el único que existe, y lo vuelvo a repetir, nosotros no lucramos, lo mencionamos y reconocemos la autoría de las palabras que nosotros aquí decimos, ¿verdad? Y sí, nosotros somos una consultoría que nos dedicamos al tratamiento del alcoholismo, y sí tenemos, nuestra finalidad también es de lucro, pero respetamos y reconocemos a Alcohólicos Anónimos como una de los que tienen un programa tan perfecto, y yo lo hablo abiertamente. Yo pertenezco a Alcohólicos Anónimos y no me siento una persona que esté lucrando definitivamente con el programa. A mí me ha ayudado y tengo la certeza y la verdad de saber y recomendarlo a las personas, ¿no? Hay una cosa que sí es bien importante para mí con la situación de lucro. Fíjate, pues sí, pero solamente ayudando y con una situación que tenga que ser espiritual completamente, y hablar de un programa, de hablar de esos síntomas y hablar de los valores. Pero la gente, por ejemplo, los grupos, ya tienen muchos años, siguen en pañales y siguen sin hablar de esa sintomatología de la enfermedad, y siguen como hinchados, llenos de orgullo, inflamados, hablando de conceptos que habla la literatura de Alcohólicos Anónimos, como el promocionarse o como el cobrar. O sea, esas cosas definitivamente no es que estén en contra o esté a favor, pero definitivamente solamente el que ayuda sabe. Trágate tanto diablo de tanta gente. Corresponde a la gente y estate con la gente. O sea, es llenarse de todo un endemoniados, que están todos, porque están endemoniados, Arturo. Y definitivamente son personas súper quejosas. Sí, por la misma sintomatología. Que compren una idea, y eso es lo que compraron. Compraron una idea y se sienten bien. ¿Cuál es el problema?
Si compras la idea y te satisface y te hace armonía un poco en tu casa y te desorienta y te paga, ¿cuál es el problema? Yo no siento que sea un lucro. Si algo que te ayuda y compras la idea, comprar la idea. ¿Cuántas cosas se compran en Alcohólicos Anónimos de todos los grupos? Pura soberbia, puro club social. A ver quién sabe más de literatura, a ver quién sabe más de la vida de Bill o de Bob, pero de tu vida, ¿cuándo hablan? De lo que están haciendo, de lo que están sujetos, de la sintomatología, de lo que estás hablando tú. O sea, compra una idea. Si ya estás hecho para dar ideas, pues cómpralas, pero estás más hecho para hablar, porque no estás conforme ni siquiera con tu vida. Y todavía te sujetas y dices que los conceptos que tú llevas son los buenos, pero no dices tu verdad. Aquí se habla de la enfermedad y se habla en primera persona. Hablar de en primera persona de la verdad, de la sintomatología de la persona, de las cosas, no cualquiera te habla. Ya hablamos de los síntomas, ahora hablemos de los daños físicos que puede propiciar el alcoholismo. Claro. ¿Cuáles son esos daños físicos? Problemas cardíacos, trastornos digestivos, dolores de cabeza y migrañas, problemas de la piel, trastornos del sueño, problemas respiratorios, dolores musculares y articulares, problemas inmunológicos, trastornos alimenticios y fatiga crónica. Eso es lo que genera el alcoholismo físicamente en una persona con este padecimiento. ¿Cómo se somatizan? Ajá. Y hablar de eso, vemos a muchas personas que tienen este tipo de daños, ¿no? Claro. Yo sufrí mucho durante muchos años con los problemas de la gastritis y de la acidez, ¿no? Y muchas veces me pegó demasiado, regurgitar, ¿no? Ajá, y no te puedo decir también lo que era el trastorno del sueño, ¿no? Tuve también problemas inmunológicos también en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Un cansancio que el descanso no podía quitar, la verdad. Entonces este tipo de cosas pues tuve que empezar poco a poco a reconocerlas, porque yo tuve que llegar al convencimiento de que tenía un padecimiento, de que no era un problema mío propio, era víctima de una enfermedad. Yo tengo una enfermedad, pero tampoco quiere decir que al ser víctima voy a seguir enfermándome y voy a seguir enfermando. Pues quejándote, ¿no? No, o sea, no. Ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Así es. ¿No? Entonces, cuando ya sabes la verdad de este tipo de padecimientos, pues ya tus decisiones ya son más certeras, ¿no? Claro. Yo por eso siempre cuando llegan ahí a la consultoría, los jóvenes y todo, les digo, a mí dame un tiempo de informarte y tú decides. Pero el que tú estés caminando con un padecimiento que no sabes y que sigas sufriendo, yo creo que es injusto, ¿no? Porque vas a estar más cañón. No es lo mismo que ya sepas qué tienes y que no quieras curarte. Y digas, no quiero. No se vale. Se vale. Claro. Yo creo que hasta te pegaría menos que actúas como en ignorancia, ¿no? Sí. Entonces, esas son las cosas que a veces pues yo les comento, ¿no? Claro. Y pues lo vuelvo a repetir, qué tan importante puede ser un valor y un principio en la vida de un ser humano. Lo vuelvo a repetir, los valores y los principios de un ser humano son fundamentales, o sea, son fundamentos, son cuestiones vitales o bases para que puedan tener un buen comportamiento y que puedan tener un discernimiento en la toma de decisiones, ¿no? Y dice, aunque pueden variar entre culturas y personas, algunos valores y principios son universales, reconocidos como esenciales para el desarrollo personal. O sea, son esencias, fuerzas. Claro. Entonces, ¿cómo le dices a un psiquiatra que en vez de darle un chocho a un depresivo, lo conduzcas a recibir la esperanza o que recupere la fe? Está cabrón. Es que el psiquis o el atras, se supone que el psiquis de veras es que te ayuda y de veras el psiquiatra sí dice que es un curador de almas, fíjate. El psiquis y atras es el curador de almas, pero no habla de esto. No lo habla, no. O sea, lo habla, me refiero por hablarlo, pero a veces no tiene ese fundamento, me refiero como esencia, porque hay esencias malas, hay esencias muy buenas,
pero definitivamente lo que tú estás hablando con relación al psiquiatra, o sea, te va a dar neurotransmisores y te van a hacer 6 meses o 1 año donde te van a tener drogado. Tú te drogabas, de hecho, con ellos, ¿no? Pues claro, yo nunca los probé. Yo sí, bendito sea, me metí 6 meses. ¿Cómo hubiera terminado? 6 meses. ¿Y qué experiencia tuviste con ellos? Dormido. Con tu alcoholismo. Siempre dormido. Es que fíjate, eso es muy interesante. Siempre dormido, siempre así como sin querer hacer nada, y como que los neurotransmisores, aparte de las pastillas. ¿Pero cuáles eran los neurotransmisores? Son pastillas que te ayudan a tu cerebro para que se conecten en cosas que no se conectan. O sea, ayudaban a la chafaldrada que estaba a un lado de la célula. Sí, que nomás aventaba chispitas así, pero que explotaba como luz iridiscente. Pero, o sea, no era una montaña espiritual. A lo que yo me refiero, es interesante. Que yo me tenía 5 gotas de y con eso caías muerto. Pero esa situación seguía desde la noche hasta la mañana y parte del día estaba somnoliento y hecho un temprano, no de otra manera. O sea, me refiero, no estaba así. No funcionabas, no podías funcionar. Entonces, ¿qué hiciste con ese alcoholismo? O sea, ¿lo anestesiaste? No, pues lo anestesié. De alguna manera yo me sentía no poder dormir. Yo decía, sí, trastorno de sueño, aquí como lo dicen, ¿no? Trastorno de sueño. No poder dormir, como tú decías. Lo que más me lastimaba era mi estómago. Ajá, sí, gacho. Porque ahí es el cerebro no tiene nada que ver para la inteligencia que tiene el estómago físicamente, que él sabe, te dice qué es lo que tiene, que debes de tranquilizarte, y definitivamente según las emociones tan pesadas que yo quería quitarme esa situación por medio de pastillas, cuando definitivamente, o sea, serio, estaba, todo lo recibía. A lo que quiero decir yo que el estómago es visceral y nosotros somos viscerales. Y donde respondemos a las situaciones más fuertes. Es el mejor cerebro, el estómago. Es el mejor cerebro, el estómago. Que te rompe la madre. Y andan nosotros diciéndole, es que claro que te falta tantito aceitita o en la venita que va de... Sí. O ¿sabes qué es lo que pasaba? Por eso quieres beber. Sí, en la situación. No, pues yo quería drogarme, yo quería seguir drogándome. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Que yo también puedo decir así, que una de las cuestiones que me encanta mucho cuando le digo que la caca espiritual. Fíjate, hacer del baño es una de las cosas más hermosas, como sentirse vacío. Pero por una cuestión donde calma el sentimiento, y donde te paras y de alguna manera yo decía... Ay, no manches. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos mucho tiempo que hasta deberíamos de ser recomendados, de veras serio, para hacernos lavados intestinales. De veras, porque tenemos sociedad de 3 años y las emociones enclaustradas. Y yo decía, y hace cuenta como los abuelitos, yo decía, tengo 45 años y de veras tengo una situación de flacidez, de pedos muy cabrones, que yo decía, no puedo pararlas. ¿Qué es lo que me está pasando? Me da hasta pena y no huelo bien, no me siento bien. Todas esas cosas me pasaban. Y esas cuestiones, pues sí, no se pueden analizar. Y los alcohólicos muchas veces cuando tienen la mala información están enclaustrados en sus escenas cantinescas y no hablamos en realidad del verdadero padecimiento, ¿no? De esos sufrimientos que generaban. Y yo hoy lo puedo saber que entre más consciente soy de mi padecimiento, más ganas tengo como de cuidarme y evitar tantas cosas, porque sí está cabrón, la verdad. O sea, saber qué tipo de padecimiento es te ayuda mucho, muchísimo. Eso a mí me queda clarísimo. Es que si te está limpiando, te limpias físicamente, ¿cómo no? Sí. Va filtrando todo, va fluyendo. Que fluye una idea, te fluye hasta en el estómago, te fluye en todos lados. Claro. Sí, y eso es lo importante, ¿no? Pues bueno, para finalizar, vamos a seguir hablando de estos síntomas porque pues es casi la base de todo lo que es el tema, ¿no? El alcoholismo como uno de los males del siglo XX. Siento yo que está más fuerte, como lo decía ahí en la clínica donde trabajo, pues ya están llegando jovencitos con un alto nivel potencial de alcoholismo. O sea, ¿qué significa? Que ya tienen fuertes alteraciones sentimentales
y fuertes obsesiones y compulsiones muy agresivas, que ya se están destruyendo con sustancias tóxicas y muchas veces con actitudes destructivas. O sea, ese es el alcoholismo. El alcoholismo no es beber solamente. Esta enfermedad va más allá de una simple copa. La copa lo detona, sí. La copa lo puede generar o alterar, sí. Lo puede alimentar, sí. Pero el verdadero mal está muy dentro de ti. Y tendrás que buscar o recurrir a un tratamiento especialmente diseñado para ese mal. Entonces debemos de dejar de insistir o buscar esas medidas. Estaba viendo el otro día una serie ahí de un personaje de un boxeador que tiene algunas clínicas por ahí y de verdad insisten en cuestiones pues conductuales, ¿no? Como para tratar el tipo de alcoholismo, y la verdad no se pueden dar cuenta que el alcoholismo sigue avanzando. O sea, el alcoholismo hay que detenerlo para que la persona pueda tener un cambio. La persona no puede modificar muchas cosas en su vida si el alcoholismo no lo ha detenido. Hablamos de personas con este padecimiento. Es como el canceroso, le dices tiene cáncer y el canceroso dice, bueno, ya me voy, ahí nos vemos, tengo que ir a trabajar y hacer. ¿No? Es lo mismo el alcohólico, ya me dijiste que soy alcohólico, ok, ya me voy, entonces voy a hacer mis cosas porque ya ahorita ya no tomo, entonces mi vida ya está toda a todo dar y ya tengo todo, entonces ya puedo irme a vivir, ¿no? ¿Y qué va a hacer el alcohólico? Pues nada más al tiempo volver a beber. ¿Por qué? Porque nunca detuvo la enfermedad que él va a hacer. Sí, lo que yo creo con lo que tú estás hablando con relación a los grupos, y más bien luego fuera de serie, que definitivamente no te dan algo con que tú también viviste la experiencia de cuartos y quintos pasos, ¿no? 3 años como loquito y habiendo a Dios. A lo que yo me refiero es cómo explotas situaciones y no paras. Y la mala información o la conducta que de alguna manera tienen es muy agresiva. Entonces, parece que hablan de amor adulto, pero hablan como amo a mis hijos, que es otra mentira. Pero ¿cómo voy a amar a alguien si no tengo la situación de parar o de ayudar para que él escuche, para que compre la idea? Entonces, sí está muy fuerte, y en vez de ayudar, por eso salen bien mal ellos. Salen más hinchados de un desconocimiento horrible y no salen de alguna manera tranquilos. Creo que sí se necesita hablar de lo que tú estás hablando con relación para poder parar la enfermedad. Sí, porque no hay cura. No hay. Solo se puede detener. Así es. Como cualquier enfermedad espiritual. Todas las enfermedades espirituales son incurables. Así es. Y solo se pueden detener y dar tratamiento de por vida. Hasta que la ciencia pues pueda lograr arrebatarles ese secreto y poder producir el medicamento necesario que también todos nosotros pues, también lo tomaríamos, ¿no? Porque ya nos evitaría muchísimas cuestiones. Imagínate una pastilla que te regrese todo, estaría genial, pero mientras hoy tendrás que tratarte. Claro. Y ese tratamiento hay que hacerlo todos los días. Entonces vamos a seguir más adelante. Hoy hablamos un poco de la fe. Queremos darle secuencia y seguimiento a este tipo de información. Si tienen dudas, comentarios, pues ahí déjenlo por favor allá abajito. Denos su punto de vista, qué piensan. Algo que también es verdad, no somos la panacea, no somos realmente la verdad absoluta. Es basada en nuestras experiencias y investigaciones, ¿no? En lo que hemos vivido. Desafortunadamente pues tenemos alcoholismo. Y pues también somos personas que estamos en el tratamiento, por eso podemos hablar de él, ¿no? Claro. Porque todos los días estamos tratando de detener esta enfermedad. Así es. Entonces, pues no me queda más que agradecerle, Toño. Pues más que nada, gracias a ti y gracias a la enfermedad que nos tiene aquí y que la gente, aquella que tenga una cierta conducta con relación a comprar una idea y salirse de este mundo y tener la oportunidad, o sea, que se den tiempo para oír los podcasts. Yo creo que son buenos porque sí calman, de veras, serio. Sí ayudan. Sí calman, sí ayudan. Bueno. Inconscientemente si hay algún demonio horrible que tiene y que lo deje salir y que está bien. Bueno, pues nos queda que agradecerles. Y seguimos muy amables. Gracias.